Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañan nuevamente en este programa Sororidad. Estoy muy contenta, de verdad, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, de estar nuevamente en este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que me han mandado mensajitos de por qué no hemos estado en el programa. Perdón, han sido problemas fuera de mi alcance, pero afortunadamente estamos aquí. Gracias, gracias de verdad. Estoy también tomando en cuenta algunas sugerencias que ustedes me han dado, algunos comentarios que ustedes me dejan ahí en las redes sociales. Muchísimas gracias. Y hoy de verdad estoy muy contenta porque fíjese que siempre cuando platicamos de violencia, siempre creemos que nada más es hablar de alguien que te da un golpe, de alguien que te agrede. Tenemos una idea falsa de lo que es la violencia, cuando la violencia abarca muchísimos aspectos más. De verdad es muy importante saber qué es la violencia en todos los escenarios en los que se presenta. Y hay algunos, de verdad hay algunos tan difíciles y tan dolorosos que los tenemos que enfrentar. Y los tenemos que enfrentar sobre todo las mujeres, que este es un tema que nos atañe primeramente en este programa y después que debería importarnos a todos, no solamente a quienes lo viven, sino a quienes están a su alrededor. ¿Y sabe qué? A las autoridades, sobre todo a las autoridades que poca cosa han hecho con el tema de violencia hacia las mujeres. Pero bueno, hoy vamos a platicar de un tema que se sabe poco. Creo que es importante conocer un poquito más acerca de este tema de la violencia vicaria. ¿Usted sabe qué es? ¿No? Bueno, ahorita se va a enterar y ahorita va a conocer un poquito más acerca de estos casos. Y hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Ileana Acevedo Brena y a María Fernanda López. Ellas son del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. ¿Cómo estás, Ileana? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida, María Fernanda. Hola, Caro. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por el espacio. Un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, hay que empezar primero que me expliquen qué es la violencia vicaria, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la violencia vicaria? Mira, Caro, nosotros somos del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, formamos parte de él. Es un frente que está a nivel nacional, tiene representación en varios estados de la República y lo que se busca, pues, de alguna forma es prevenirla y erradicarla, la violencia vicaria. Tenemos la firme convicción de que ningún hijo debe estar sin su madre, ¿no? ¿Qué es la violencia vicaria? Es un tema bastante importante, es una forma de violencia contra la mujer y en palabras así sencillas es la forma de instrumentar a los hijos, a utilizarlos para ejercer un control o una violencia psicoemocional contra la mujer. ¿Qué quiere decir? Que hay dos víctimas, los niños, producto de un matrimonio, de alguna relación, de una expareja, se utilizan para volver a ejercer el control que ya se perdió o que el padre perdió en favor de la mujer, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, se utiliza a los niños, se violentan de forma psicoemocional, de forma física. En los peores de los casos ha llegado a abusos sexuales cometidos contra los niños y algunas cosas hasta la muerte, ¿no? Ileana forma parte también aquí del frente, ella nos puede explicar bien lo que es la violencia vicaria. Bueno, en este tema muchas veces no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, no lo conocemos, como bien lo comentabas, no sabemos, como no teníamos, mejor dicho, el conocimiento general de qué es lo que pasaba. Cuando existe la violencia en la familia, muchas veces no nos damos cuenta las mujeres, ¿no? Como comentaba Marifel, el control que tienen los hombres sobre nosotras es emocional, económico, patrimonial, la violencia psicológica. Sobre todo porque además lo hemos normalizado. De repente se ha normalizado tanto. Es tu marido. Sí, exactamente. Aguanta. Sí. Es tu cruz la que te tocó. Tú espérate. Tú lo elegiste. Va a cambiar. Dale chance. Sí. Y en ese tenor son los problemas del claro. matrimonio. Todo cambia. Tú tranquila, ¿no? Todo pasa, todo va, sí, exacto. Pero no es así, ¿por qué? Porque cuando te das cuenta es porque ya aguantaste una cosa, ya aguantaste otra, y llega un punto en el que dices, ya no,
y dices, hasta aquí, divorcio, separación, pensión alimenticia, ellos se sienten atacados. ¿Y qué es lo que buscan? El 80% de los casos son niños que las mamás permiten las convivencias, obviamente, con los niños y los papás. Y en estas convivencias, los papás aprovechan y se quedan con los hijos. Claro. O sea, esa es la violencia que antecede muchas veces al feminicidio o al infanticidio, ¿no? Ya la violencia vicaria es cuando los padres deciden sustraer a los hijos, retener a los hijos. Secuestrarlos, Secuestrar a los porque hijos. de alguna manera creo que si bien la madre es quien tiene la custodia y los padres los sustraen y se los llevan, es un secuestro, a pesar de que sea el padre. Sí, así es. Muchas veces, o en muchos casos, mejor dicho, las madres, obviamente, por seguir los lineamientos, ¿no? O por seguir los acuerdos de convivencia que tienen derecho los niños, porque siempre es el derecho superior del menor por encima de cualquiera, las mamás permitimos la convivencia entre los padres y los hijos. Claro, en este tema del buena fe, de decir, quiero que Sí. mis hijos... A ver, los problemas de pareja de tuyo y mío son tuyos y míos. Los Así niños son aparte, yo quiero que los niños convivan Así contigo, es. que se lleven bien, que vean que hay una figura paterna. Son tus Cuando hijos, son eres tu tus- papá, ¿no? Sí, a ver, dales, provéles, diles, dales amor, dales cariño, El tiempo. el tiempo. Y cuando a veces es muchísimo mejor de, ¿sabes qué? Ni te aparezcas mejor. Sí, ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿sabes qué? Para evitar quizá este tipo de situaciones es mejor decir, ojalá no hubieras estado. Desafortunadamente, las leyes y las instituciones, También. aparte de obligarte, pues no te protegen, no te ayudan, porque muchas veces las mamás que han ido o que hemos ido, ¿no? A decir, a ver, el papá, ¿no? Se lo llevó el papá, lo secuestró, lo retuvo, no, es ¿Ese el papá? papá, no pasa nada, no te preocupes, está con el papá. No les va a pasar nada. No les va a pasar nada. Imagínese usted que se lo lleva un papá que está demandado por violento, que a lo mejor cometió algún acto ilícito, que a lo mejor tiene antecedentes, a lo mejor es alcohólico, y las autoridades, o que se mete alguna sustancia rara y las autoridades fácilmente dicen, está con su papá, Y no te levantan las denuncias. no pasa nada. Así es. Ilene, tú... perdóname. Ahorita que lo mencionabas, esto de el padre a lo mejor que se mete alguna sustancia o no están en el ambiente correcto. El niño sí tiene derecho a ver a su padre, eso lo tenemos claro, pero siempre y cuando también se desarrolle en un ambiente sano, ¿no? Hay un caso a nivel nacional, te estoy hablando a nivel nacional, en donde el padre retiene al niño y lo induce a un ambiente de bebidas alcohólicas, a un ambiente donde convive con muchas mujeres, drogas, y el niño cae en las drogas, ¿no? Entonces eso es lo que se busca, tratar de erradicar esos casos. Los niños sí tienen derecho a ver a su padre, pero también de desarrollarse en un ambiente sano, ¿no? Y eso es lo que buscamos, que las autoridades al momento de dictar una sentencia lo tengan bien claro, ¿no? Eso es lo que se busca cuando decimos que juzguen con perspectiva de género, porque ningún niño debe estar separado de su madre, Claro. ninguno, ¿no? Hay padres agresores que los inducen a este tipo de ambientes. Imagínate, ya generan una violencia psicoemocional, niños que son manipulados. Claro, entonces, definitivamente. ¿qué adultos vamos a esperar, no? Claro. Porque la verdad, es un impacto totalmente al menor, a las infancias. Van a ser niños violentadores también. Violentadores, Así es, incapaces sigue de ese tomar una decisión. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Ya estamos de por sí viendo un ambiente totalmente de violencia y que ahora nuestras infancias crezcan y con inculcados también de violencia, no. Claro, porque además es terrible, ¿sabe qué? Esta parte de no entender que los problemas de los adultos son de los adultos, que si un matrimonio se separó, ok, los niños son aparte, pero además existen estos papás que empiezan a ejercer esta violencia de tu mamá es esto, tu mamá es lo otro, tu mamá no sirve, tu mamá, y los niños empiezan a generar
esta confrontación de ideas de cuando llegan otra vez con la mamá y la mamá les da todo el amor y la mamá los atiende y la mamá les dice y entonces ellos se quedan así como la confusión de quién tiene la razón. No, hay casos donde los papás les han dicho a los niños que la mamá se murió. Y cuando los niños ven a la mamá, claro, el impacto pues es como el de, terrible. o sea, Sí. si eres tú, no eres Sí, tú, sí, ¿qué está sí. pasando, no? Sí, hay un desequilibrio emocional en Por los supuesto. niños, ¿no? Incluso se ve reflejado en la escuela, ¿no? En las instituciones académicas, donde es un niño retraído, un niño callado, un niño que no convive. ¿Pero por qué? Porque se está generando esta violencia psicoemocional y que pocos se dan cuenta, porque a veces las instituciones educativas ni siquiera lo perciben, ¿no? Y es un niño que está siendo violentado en donde está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que se sepa definir y que esta es la violencia más cruel porque se está utilizando a los niños. Un padre agresor usa a su propio hijo con tal de lograr su objetivo de ejercer el control otra vez en la mujer, ¿no? Entonces hay dos víctimas. La verdad es una de las peores violencias porque se vive psicológicamente. Sí hay agresiones, hay patrones donde hay agresiones de violencia familiar, tal vez sean los primeros pasos. Y es cuando la madre decide independizarse o separarse de su agresor, es cuando llega el papá y dice, oh, bueno, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Te voy a quitar a tus hijos. Esa es la primera amenaza. Donde más te duele. Claro, la clásica te voy a dar donde más te duele, ¿no? Entonces ¿Dónde? empieza Los violencia hijos. económica, ¿no? Y después viene la violencia de te voy a quitar a tus hijos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas mujeres víctimas se enfrentan también a una violencia económica. Tienen que pagar abogado para que les lleve sus casos y puedan recuperar a sus hijos. Se enfrentan a violencia institucional porque van a poner la denuncia y no les hacen caso. Hay gente, y hemos tenido, ¿no? Está documentado, que llegan a la fiscalía y les dicen, ¿y quién se llevó? Oye, me quitaron a mi hijo, llegan a poner la denuncia, quieren encontrarlo desesperadas, en busca de alguien que las ayude, y les dicen, lo tiene el papá, ¿qué le hiciste? ¿Tú qué le hiciste? ¿No? Y, ¿Qué le hiciste para que se lo llevara? Claro, Y le dicen, esta falta de sensibilidad. Conténtate con él y te lo va a regresar. Esto no es un delito. No lo podemos, no le podemos hacer nada. Si sabes, tú sabes dónde está, sí, pues ve, ¿no? Sabiendo que tienen que ayudarla. Es una sustracción de menores. Claro. Aunque esté con el padre. Si no hay consentimiento de ambas partes, es una sustracción de menores. Y el niño tiene un riesgo, corre un riesgo porque a veces conviven a lo mejor con la nueva pareja del papá, o el papá se va a trabajar y los deja al cuidado de alguien más, de la tía, de la abuelita, de la sobrina, de la prima, o de un vecino o una vecina, ¿no? ¿Cuántos casos? De verdad, digo, yo llevo más de 20 años ejerciendo el periodismo en Oaxaca. Y créame, de verdad créame, me he encontrado con casos terribles, terriblísimos, de niños que son asesinados a manos de personas que les dejan, que se quedan a cargo de otras personas que no son sus madres o sus padres. O sea, yo me acuerdo de un caso terrible, muy terrible, de un niño de 5 años que murió a golpes, a manos de su madrastra, porque el señor se separó, no le quiso dar el niño, la señora iba todos los días a ver a su hijo, o las veces que podía, porque vivían en una vecindad, se asomaba y veía por ahí al niño, y el niño sabía que ella era su madre, ¿no? Entonces se abrazaban ahí, pero él estaba al cuidado de la madrastra, ¿no? Sí. Un caso que a mí, de verdad, se lo juro, personal, me marcó muchísimo porque lo sacaba a bañar en la madrugada con agua fría, porque el niño se hacía pipí en la cama, la señora se enojaba, lo sacaba a esa hora en la madrugada. Y el papá nunca se preguntó por qué el niño se hacía pipí en la cama. Claro. O sea, no supuesto. tenía el conocimiento, no sabía, era un niño totalmente violentado. Entonces, hasta que un día lo mató a golpes. Mire cómo se me pone la piel chinita. Hasta que un día lo mató a golpes y fue algo terrible. Me acuerdo del sufrimiento de la madre, ¿no? Decía, ¿por qué no me lo diste, no? Entonces, ¿por qué no podemos evitar este tipo de casos teniendo un tantito de sensibilidad en las autoridades? Yo creo que, bien como decías, ¿no? Ya eran temas como muy normalizados. Sí. Y creo que muchas mamás estamos despertando, ¿no?
estamos diciendo ya no más violencia, ya no vamos a aguantar más. Y fue como empezó todo este tema, ¿no? Porque muchos dicen es el tema de moda. No, no es un tema de moda. Es una situación que se está abriendo, que se está dando a conocer, que estamos teniendo el valor de hablar, incluso hasta con miedo. Claro. ¿No? Ileana, tú eres una víctima de este tipo de violencia. Así es. ¿Cuánto tiempo llevas sin ver a tus hijos? A mi hija. Tengo 1 año, 5 meses sin ver a mi hija. ¿Tú tenías la patria potestad? ¿Se la llevó así sin...? Cuéntame un poquito. Yo tengo 2 hijos de mi matrimonio. Seguimos casados. Él nunca me ha querido firmar el divorcio. Las veces que yo le pedí el divorcio, él me decía, no te lo voy a firmar. Yo me casé una vez y nunca más, ¿no? Como de te aguantas, porque yo así... Yo le decía, yo no tengo interés porque, pues en ese momento para mí lo más importante eran mis hijos, ¿no? No buscaba yo como a lo mejor tener otra relación, casarme inmediatamente. Yo me dediqué a mis hijos. Siempre fue un padre ausente. Ese es otro de los puntos que tienen este tipo de agresores, ¿no? Siempre son padres ausentes. ¿Por qué? Porque están trabajando, porque las mamás se dedican a la casa, son las responsables de... Sí, el clásico, yo soy proveedor y tú Exactamente, y tú te encargas y tú te dedicas, ¿no? Entonces a mí me decía, tú te dedicas a los niños y yo trabajo, ok. Tiene 7 años que yo me separé de él, definitivamente, que le dije, hasta aquí, no más, obviamente porque me enteré de la otra vida que llevaba, ¿no? Entonces yo dije, mis hijos son lo primero, y ahí empezó, ¿no? Si tú me demandas, si tú me pides, si tú haces algo en mi contra, te va a ir mal. Y te voy a quitar a los niños, ¿no? A mí me los van a dar porque yo tengo un trabajo fijo, porque yo tengo un trabajo estable, tú no tienes, tú no puedes. La violencia psicológica. Exactamente. Entonces, obviamente, a mí, pues lo primero que me dio fue terror. Dije, mis hijos, ¿no? Mi hijo tenía 3 años y mi hija 4. Entonces dije, no, dije, mis hijos, o sea, tienen que estar conmigo, los tengo que cuidar. Y así estuve, ¿no? Pero igual violencia económica, no me alcanzas y ahí lo que te doy, ¿no? Y como puedas, y hazle, y búscale, y ponle. Y realmente yo me enrolé mucho en este tema de cuidar a mis hijos, crecerlos. En el 2017 yo puse la demanda de la pensión, y es la fecha en que no tengo ni siquiera la primera audiencia. Fueron 3 años para que le llegara la notificación, en donde recuerdo que fui a la Secretaría General de Acuerdos, porque él no vive en Oaxaca, porque obviamente le tenían que llevar, ¿no? su notificación. Y me dijo el encargado, no sabemos, ¿por qué no va usted a buscarla? Y ya, cuando sepa dónde está, viene, me dice, y ya la pido. Ah, ok. Y dije, ok. Voy a hacer su chamba. Voy a hacer su chamba, exactamente. Entonces dije, no se puede, ¿no? Y pasaron 3 años hasta que se logró notificar tanto a la empresa donde él trabaja como a él, y obviamente al otro día en la mañana yo lo tenía al teléfono amenazándome, gritándome, y diciéndome que me iba yo a acordar, ¿no? Entonces le dije, yo no estoy haciendo nada en tu contra, estoy protegiendo a mis hijos, hazle como quieras, casi, ¿no? Se desapareció todo el 2020, hasta septiembre que yo lo busqué, porque obviamente mis hijos sufrían, ¿no? Y me decían, ¿por qué mi papá nos hace esto, no? ¿Qué está pasando? Obviamente me veían a mí y les dije, no sé, pues voy a tratar de arreglarlo, ¿no? Le dije, vamos a firmar un acuerdo. Le dije, por los niños. Claro. O sea, por los niños, yo no quiero nada, ¿no? Me entero que en 2016 me quitó el servicio médico que nos brinda la empresa donde trabaja. Y me dicen que fue por un divorcio, ¿no? Hace un mes fui al archivo, aquí al registro civil a buscar el divorcio, ¿no? Dije, pues necesito el acta de divorcio. Y resulta que me dice el muchacho, no hay nada. Claro, porque ahora se supone que que una sola parte puede pedir el divorcio y se pueden divorciar sin ningún aunque la otra parte no quiera. Así es. ¿No? Pero resulta que no existe, ¿no? No hay ningún acta de divorcio. Entonces dije, ¿qué está pasando? Claro. ¿No? Todas estas artimañas. Todo esto de lo que se valen, claro. Que de repente buscan estos padres irresponsables para poder librarse de la responsabilidad que tienen con los niños. Y un día se lo lleva.
Así es. En enero del 2021, después de la pandemia, como yo había tenido COVID y había estado muy mal, no lograba reponerme, me dijo, no voy por ellos en diciembre, porque él siempre pasaba una semana en diciembre con ellos, cada año. Esa era su convivencia. Entonces, me dijo, no voy, porque si se contagiaron y si me contagian, pues yo me tengo que cuidar y tengo que cuidar a los míos, ¿no? Entonces ahí que se guardan otro ratito. Me dijo, pero en enero tengo un mes de vacaciones, yo los puedo cuidar. Súper amable, ¿no? Muy condescendiente. En lo que tú te recuperas, yo los puedo cuidar. No, le dije, ok, está bien. Realmente lo acepté porque dije, bueno, van a pasar tiempo con su papá, se va a ser responsable, va a saber lo que es levantarlos, darles de desayunar, estar atento de la escuela, tareas, trabajos. Dije, está bien, ¿no? Pero resulta que a las 2 semanas de que se los lleva, ya no me contesta llamadas, ya no me contesta mensajes, estamos ocupados, estamos en la calle, salí por la despensa, no estoy con ellos, se están bañando, al rato te habla, y nunca, ¿no? Y entonces empezaba todo esto, y yo dije, algo está pasando, esto no es normal, y me fui. Estaban en Veracruz, en casa de la abuela. Entonces me voy, y en cuanto llego, mi hijo me dice, mamá, ¿por qué no nos hablas? Le dije, Emiliano, ¿por qué nunca están ocupados, o están en esto o el otro? No, pues es que yo le digo a mi papá que quiero hablar contigo y dice que tú no contestas. Entonces, todo un plan. Exactamente. Y resulta que la nueva pareja ya está con él, o sea, duermen, viven juntos, todos. Y le digo, bueno, tu papá te ayuda, te levanta. No. ¿Y te da de desayunar? No. Ellos tienen un hermano más grande, de otra pareja de él. Y resulta que el hermano era el que se hacía cargo de los hermanos. Porque el papá siempre estaba ocupado. 1 año y medio que no puedes ver a uno de tus... A mi hija. A tu hija. A mi hija. ¿Cómo recuperaste al otro? Porque mi hijo, en cuanto me vio, me dijo, yo me quiero ir contigo. Mi papá no me pone atención, mi papá no me hace caso, mi papá no juega conmigo, yo quiero estar donde sí me ponen atención. ¿Las autoridades qué te han dicho? La juez de lo familiar dijo que ella no se iba a meter en el tema de la guardia y custodia porque no se había solicitado, porque el papá solamente pide que se me baje la pensión que se me está dando, una pensión de un sueldo que él defraudó a nombre de su mamá, metió otra pensión, y lo único que quiere es que me bajen, ¿no? Imagínese usted también el dinero. A los papás, a muchos, porque yo conozco también a muchos que son muy responsables y que dan su pensión tal cual, y es más, todavía dicen, es más, no, yo a mis hijos les doy aparte, les pago aparte, los llevo aparte. Digo, no vamos a generalizar. Pero sí hay muchos, como este caso de Ileana, que son capaces de cualquier cosa con tal de no darles a sus hijos. De verdad. Y Ileana, y a veces, María Fernanda, habemos mamás que de repente decimos que te vaya bien y no les des nada. Prefiero que no estés, que no existas, que no vivas, con tal de no tener que pasar estos problemas, ¿no? Sin embargo, existe una ley que tiene que obligar a estos padres irresponsables a cumplir con las normas, pero ¿sabe qué? Hace falta sensibilizar a estas autoridades, hace falta capacitarlos, hace falta decirles... Esto también es violencia y lo tienes que aceptar y lo tienes que ejercer y lo tienes que... A los diputados, señores, ¿qué están haciendo ahí? Hay que poner atención en estos casos, hay que poner atención en esta situación. Perdón, los candidatos a la gobernatura de Oaxaca hoy se llenan la boca diciendo, vamos a apoyar a las mujeres, vamos a hacer todo el trabajo necesario para que no se violenten, para que no ejerzan violencia, para que no sufran. Señores, ¿alguno de ustedes le ha entrado a este tema? No. Entonces, yo los invito a que lo hagan. Y cuando lo hagan, y cuando realmente lo hagan una realidad, entonces vamos a creer en esto. Hay 2 mujeres candidatas. A ver si alguna de ellas le entra el tema, ¿no? Ayer veía yo el debate y me llamó. ¿No fue debate? No, por supuesto, no, por supuesto. Lo veía yo y la última pregunta que les hicieron fue sobre el tema de la violencia hacia las mujeres. Ninguno respondió. Ninguno sabe dónde está el presupuesto, qué pasó, en qué se ha ocupado.
realmente qué seguimiento se le ha dado a este tema de la violencia contra las mujeres. Ninguno dio ninguna propuesta. Sí, no, todos se fueron descalificaciones, Sí. Ataque entre unos y otros, y realmente nadie fue capaz de decir, sí, yo tengo una propuesta y la voy a hacer así, la voy a llevar a cabo así, ¿no? Sí. Es terrible tener que lidiar con estos casos, y seguramente en Oaxaca hay muchos que no se saben. Hay muchos que no sabemos por qué no se les ha dado el tratamiento como violencia vicaria, porque como bien lo dices, falta capacitación a nuestras autoridades, ¿no? Al órgano jurisdiccional, a los trabajadores de la fiscalía, justo como comentábamos, que no llegue la mujer a pedir ayuda y lejos de encontrarse la vuelvan a violentar, ¿no? Claro, de encontrar esta ayuda. Que lleguen así, ya casi salidas del hospital para que les hagan caso. De generar esta sensibilización en los órganos, en los jueces, en los trabajadores de la fiscalía, para que aporten, ¿no? Ayuden, apoyen a las mujeres que están viviendo este tipo de violencia. Es una violencia emocional, es quitarle a sus hijos. Imagínate que te quitan a tu hijo, para las mamás es lo más preciado. Nosotras tres que somos mamás, yo creo que es lo más importante, claro, ¿no? Es nuestro día a día. Además, sí creemos, Ileana y yo, solo que no lo hemos podido materializar, que queremos contabilizar estos casos de violencia vicaria en el Estado. Pero insistimos, no tenemos las cifras. ¿Por qué? Porque se les han dado otro tipo de tratamiento, ¿no? O les dicen, no, la sustracción no se tipifica, es su papá, se los puede llevar. Ahora bien, el pasado 3 de mayo presentamos nosotros una propuesta, una iniciativa ciudadana, para que en un primer paso, en una primera etapa, se pueda legislar sobre este tipo de violencia vicaria. Creemos que si la gente la conoce, sabe qué es, dice, ay, yo lo estoy viviendo, me está pasando a mí, y entonces, y me están violentando. Y les dé a lo mejor como un arma para poder separarse, irse de ese lugar donde están siendo violentadas, ¿no? ¿Qué queremos? Pues que se legisle, que los diputados la tomen, la hagan suya, les interese el tema, hagan propuestas, se hagan mesas de trabajo, se capacite a todo el personal. Eso es lo que queremos. Seguramente hay muchos casos de mujeres, como bien lo dices, que no se han dado cuenta que están ejerciendo la violencia vicaria en sus personas, en sus hijos, con ellos, en sus familias. ¿Dónde las encontramos? ¿Cómo las buscamos? ¿Cómo se acercan a ustedes? Mira, nosotros tenemos todas las redes sociales. Ahorita yo creo que es nuestro canal para poder acercarnos a la gente, las redes sociales del Frente Nacional. Que se acerquen a nosotros. Queremos brindarles a lo mejor un acompañamiento, que no se sientan solas. Ahorita en esta parte estamos, ¿no? En que se sumen, a lo mejor si nos quieren exponer su caso, que nos los expongan, que se sientan acompañadas, que sepan que hay víctimas, que se les da esta solidaridad con ellas, ¿no? Y que estamos además trabajando para que en Oaxaca se legisle y se haga una realidad. Después, en una segunda etapa, queremos que se tipifique, que vaya al Código Penal y que sea considerado un delito. Claro. Eso es lo que queremos. Porque nuestras infancias tienen el derecho a vivir felices, a crecer en un ambiente sano y con sus mamás. Claro, si estamos tratando de erradicar la violencia, si estamos tratando de visibilizar la violencia hacia la mujer, y creo que el papel fundamental de las madres es criar hijos sanos, criar hijos no violentadores. Si no combatimos esta parte, si no le ponemos a esta parte, estamos por ahí descuidando a niños que van a ser violentadores en potencia y desde muy temprana edad. Así es que ojalá que las autoridades a las que les corresponde este tema se sensibilicen un poquito más, tomen un poquito más en cuenta y capaciten a esta gente que está en las dependencias para que tengan un poquito más de atención a las mujeres que se acercan. Ileana, gracias. Gracias, al contrario. Muchas gracias a ti. El tiempo que tenemos para este tema, que es enorme. Es muy amplio. Pero yo les prometo y las comprometo a que vengan otra vez a Sororidad a platicar un poquito de esto. Claro María Fernanda, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.
Muchísimas gracias a usted que nos acompañó. Por favor, comparte este programa. Seguramente hay mucha gente a la que le interesará saber lo que usted acaba de escuchar. Puede ayudar a alguien que esté cerca de usted si le comparte este programa, si le comenta sobre este programa. De verdad, puede ayudar muchísimo. Le agradezco su atención, agradezco sus comentarios, déjeme ahí, ya sabe, búsqueme en las redes sociales, estoy como Carolina Espina o en las redes sociales de regeneración.com.mx. Muchísimas gracias, sea feliz, nada le cuesta. Hasta el próximo viernes.